Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Antonio Rocha Velázquez, soy alumno de la UNICI y en este momento estamos cursando la materia de rescate en terrenos agrestes. Y a continuación voy a dar una breve explicación de los primeros auxilios con los temas del manejo y el uso del torniquete, así como el manejo de pacientes que necesitan reanimación como el RCP. Una de las heridas o lesiones que puede llegar a tener una persona que se encuentra en lugares agrestes o rescatistas que se encargan de hacer ese tipo de rescate en lugares agrestes, sin lugar a dudas, son las hemorragias. Y una hemorragia puede comprometer la vida de una persona en cuestión de minutos. Es por eso la importancia de utilizar torniquetes en nuestros botiquines o aconsejar a las personas que se encargan, que se dedican a hacer este tipo de aventuras, de senderismos, que traigan por lo menos en su botiquín un torniquete. Y la PHTLS nos recomienda utilizar torniquetes profesionales y evitar el uso de torniquetes hechizos. Entonces, en la continuación voy a mostrar cómo se debe utilizar, y una de las recomendaciones o varias recomendaciones que nos dice la PHTLS para el uso correcto de lo que es el torniquete. En esta ocasión tenemos un maniquí simulando que la herida es en el brazo de una persona, y una de las cosas que nos dicen que es importante tomar en cuenta. Otra cosa que se me pasa a decir, es importantísimo al momento de adquirir artículos de cualquier tipo de marca, es importante leer las especificaciones que nos da el fabricante, porque puede utilizarse, puede ser en general, por ejemplo, un torniquete, puede ser un die, puede ser otro tipo de herramientas que utilicemos, pero las diferentes marcas manejan diferentes especificaciones. Es por eso importante leer los instructivos que nos da exactamente el fabricante. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de poder utilizar o para utilizar lo que es un torniquete, es importante saber que el torniquete nunca se debe utilizar en articulaciones como son los codos, como pueden ser las muñecas, y es importantísimo siempre colocarlo en una parte distal hacia lo que es la herida. En este caso vamos a simular que la herida está en esta posición. La manera en que yo tengo que colocar, paso mi torniquete sobre su mano, lo coloco de esta manera proximal a lo que es la herida que no podemos controlar. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta al uso del torniquete: no tiene que ser en primera instancia siempre y cuando el rescatista o la persona en el ambiente o en la escena corra peligro y no hay otra manera de poder hacer, en este caso, una presión directa. Es la manera en que nos recomiendan utilizar el torniquete. Entonces, esa manera tenemos que ajustarlo primeramente para poder hacer un ajuste más correcto. Ya lo utilizo con lo que es el velcro. Al momento de utilizarlo, ya puedo utilizar esta palanca para poder hacer el ajuste. Y el ajuste tiene que ser fuerte, tiene que ser firme, y la intención de hacer el ajuste es: lo voy a detener hasta que el flujo o esta hemorragia se detenga. Eso me va a indicar que el torniquete que yo estoy aplicando es correctamente y es eficiente. Aquí, como podemos ver, trae una etiqueta que nos dice, aparte del tiempo, que es importante anotarlo. Es importante anotarlo, ya que nos dicen las especificaciones que un torniquete no se recomienda, o tratar de no usarlo, si sabemos que el tiempo del torniquete va a ser mayor a 2 horas. Sin embargo, también nos dice que podemos nosotros hacer ciertos reajustes del torniquete en caso de que la hemorragia siga activa, o para hacer algún ajuste también lo podemos utilizar. Y es importantísimo tomar el tiempo, y más en este tipo de servicios como lo son los rescates en terrenos agrestes. Importantísimo la parte de la hora, porque mayoría de los rescates en estas áreas son muy difíciles. Se pueden complicar por los terrenos mismos que lo estamos mencionando, como son agrestes. Por lo tanto, ese tipo de rescates se pueden llevar horas, incluso puede llevarse hasta días a hacer ese tipo de rescate. Por eso es muy importante colocar la hora en que se está aplicando este torniquete. Son unas de las especificaciones o maneras de utilizar el torniquete que nos puedo en este momento explicar para poder utilizar el torniquete. Importante tomar en cuenta y recalcar 2 puntos. Lo utilizamos cuando ya las medidas de presión directa no son efectivas y no detenemos el control de hemorragia, o bien
en la escena, en ese momento, es muy insegura para el paciente como para los rescatistas, y lo único o más rápido que podemos hacer es la parte de aplicar un torniquete. Y en esta ocasión vamos a hablar de la parte de la reanimación que podemos otorgar a una persona, ya que uno de los problemas que pudiera tener, principales problemas que puede haber en personas que son rescatadas en lugares agrestes, por el tiempo de exposición, por el tiempo que puede durar un rescate, es que la persona pueda caer en una parada cardíaca. Entonces es importante seguir los lineamientos, como lo mencioné anteriormente, con la parte de las especificaciones de lo que son los fabricantes. En este caso voy a utilizar, simulando utilizar la parte de un DAE, que creo yo que debe ser una parte importante que debemos de cumplir o debemos de tener en lo que son los botiquines que utilizamos al momento de hacer ese tipo de rescates en lugares agrestes, ya que no tenemos el fácil acceso a alguna ambulancia. El tiempo de respuesta para llegar a un hospital va a ser muy alto, por eso el DAE debería ser una herramienta muy importante en ese tipo de rescates. Entonces, una de las especificaciones que nos dice utilizar el DAE al momento de realizar un RCP, la importancia es mantener que ese paciente logre tener o reactivar de una manera su ritmo cardíaco, que es por eso la importancia de poder utilizar y tener un DAE. En la parte de la reanimación cardiopulmonar, en este momento, como tenemos un DAE, lo que vamos a utilizar son 2 minutos por cada rescatista o cada reanimador. Al momento de que una persona nos llegue a caer en parada cardíaca, es importante tomar el tiempo de que el rescatista esté dando un RCP. El RCP tiene que ser una parte, en la parte del pecho, descubrir por completo al paciente, dibujar una línea media en la parte del esternón y la parte de sus tetillas, y ahí es donde colocamos nosotros las manos para poder ejercer el RCP. Nos indican las especificaciones que es importante por lo menos hacer una compresión de unos 5 a 7 centímetros, dando compresiones a ritmos de 100 a 120 por minuto. La ventaja que tenemos con el utilizar lo que es el DAE es que lo podemos utilizar nosotros, no va a marcar el ritmo, simplemente siguiendo las especificaciones. Entonces esa es la manera que tenemos que estar haciendo lo que es el RCP. Y por utilizar el DAE es importante seguir las especificaciones, como nos dice aquí. Esta parte va en el pecho del lado derecho, en la costilla, la parrilla costal de su lado izquierdo. Es la manera que debemos de utilizar los parches, por ejemplo, en lo que es el DAE. Y encenderlo, como en este caso es uno de práctica. Lo único que tenemos que hacer, como es un desfibrilador coloque las almohadillas sobre el automático del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas. Es importante de seguir simplemente las indicaciones que nos dan los aparatos. Es por eso la importancia, como lo mencioné anteriormente en el torniquete, es leer las especificaciones y basarnos en lo que nos está diciendo cómo se utiliza la parte del fabricante. Entonces, uno de los aparatos que tenemos que utilizar o recomendable es llevar a nuestro botiquín es un DAE, porque si se requiere dar una reanimación cardiopulmonar y queremos que ese paciente vuelva a tener su ritmo cardíaco normal, no va a haber, por más tiempo que demos RCP, ese paciente nunca va a lograr regresar su ritmo cardíaco. Por eso es importante tener en nuestro botiquín un DAE, para poder atender a pacientes que lleguen a caer en una parada cardíaca y poderle dar un RCP de calidad, no simplemente un RCP básico solo con las manos, sino utilizar el RCP de calidad de 2 minutos de compresiones por cada reanimador y poder utilizar lo que es el DAE. Con esto ya finalizo mi participación. Agradezco mucho la atención prestada hasta este momento. Se despide Omar Antonio Rocha Velázquez, alumno de la UNICI.